Listo, listo, mi hermano. Listo, adelante. Bueno, dice Enki que yo digo que hay una diferencia, pero yo digo una distinción. Son palabras totalmente diferentes. Si bien es cierto, se oyen igual, pero no es igual junto que pegado. Bueno, entonces, ¿a qué me refiero una distinción? Y muchos dicen, oh, como ahí escuché algunos comentarios. Entonces, ¿se puede adorar el cuerpo a la alma? ¿Se puede adorar el cuerpo a la alma? Porque yo hago esa distinción del cuerpo, la alma y el espíritu siendo el Padre eterno, el que mora en el Señor Jesucristo. Para eso vamos a tomar un pasaje bíblico que es uno de mis preferidos, que es Juan 14:10, que quiero que me lo interpreten. ¿No creéis que yo estoy en el Padre? Noten bien, estoy, como son muy literales, a ver si toman este pasaje así de literal y no limitan a Dios, porque como Dios está en todos lados, como la misma palabra dice, ¿a dónde miré de tu presencia? ¿A dónde? Si en el mismo Seol, ahí estás tú. Si en las profundidades del mar, ahí estás tú. Ahora, el Señor, el Dios Todopoderoso, manifestado en carne, estaba en el Señor Jesucristo. Es una pregunta que podemos hacer. Y el Padre estaba en mí. Oiga lo que está diciendo el Dios manifestado en carne, el Señor Jesucristo. Las palabras que yo os hablo, y esas palabras significa verbo, es en el mismo Juan, es el logos. No las hablo por mi propia cuenta, sino por el Padre que mora en mí. Él hace las obras. Creed que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, y no creerme por las mismas obras. Dice, sino creerme por las mismas obras. Vemos que el Señor Jesucristo es claro, dice, el Padre está en mí y yo en el Padre. No podemos separar al Padre del Hijo. Entonces, si el Señor Jesucristo le oraba al Padre, el Padre no solamente estaba en el cielo, sino estaba en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Padre lo llena todo. Y ese Padre todopoderoso al mismo tiempo era Dios y era un hombre. En forma de hombre, un solo ser que para nosotros no es imposible, como Dios puede estar aquí y en China y en Japón y en Brasil y en Italia y por sobreabundar en todo el universo, estaba en su totalidad, como dice la palabra de Dios, en el Señor Jesucristo. Por lo tal, el Señor Jesucristo se oraba a sí mismo porque el Padre estaba en él. Tiempo, estimado Alex, gracias. Gloria a Dios, gracias. Bueno, me toca mi turno. Gloria a Dios. Bueno, acabamos de escuchar al estimado Ale Mejía diciendo que, vuelve y lo dice, Jesús se oraba a sí mismo. ¿Y por qué? Porque cuando él miraba para arriba, pues al cielo, de donde él procede Jesús, que oraba a sí mismo era que porque el Padre mora en él, que por eso se oraba a sí mismo. Está torciendo algo que el texto dice. Vamos a revisar la interpretación de lo que él está diciendo. Porque también dijo una mentira, Alex. Usted dijo que usted nunca dijo que el Padre y el Hijo eran diferentes, que dijo que había era una distinción. Usted no lo dijo así, dijo, son diferentes. Le dije 3 minutos para que explique cuál es la diferencia entre el Padre y el Hijo. No la dio, no la dio. No la dio y siguió firme en que no, es que se oró a sí mismo porque son diferentes, pero se oró a sí mismo. Entonces, vaya respuesta, Ale, vaya respuesta. La Biblia no dice que Jesús se oró a sí mismo, de mente textuales. Dice sí que le oró al Padre, al que lo ha enviado, eso sí lo dice. Entonces, primera de Juan 5:20, usted tiene ahí, ojo con lo que voy a decir, lo del verdadero Dios, ¿verdad? Usted dice que estamos en el Hijo de Él, en su Hijo. O sea, usted tiene un Jesús que usted dice estamos en su Hijo, en el Hijo de Jesús. Ah, póngale cuidado.
Y usted dice, estamos en el Hijo de Jesús y el Jesús es el verdadero Dios, el Hijo de Jesús. Que porque dice ahí, y estamos en su Hijo, ahí está hablando del Padre y del Hijo, estimado Alex. Del Padre y del Hijo. Usted el texto no lo tiene en plural cuando dice para que sean uno como nosotros. Usted negó el plural de personas en Juan 17:11. Miren lo que dice aquí, lo del nacido del Espíritu, Espíritu es. También le muestro aquí Juan 14:20, yo estoy en el Padre, yo. Usted tiene un Padre en el Padre encarnado, Alex. Usted tiene un Padre diciendo, yo estoy en mi Padre, que se metió Padre por dentro del Padre. Y además dice, vosotros en mí. Ay, las carnes de los apóstoles metidas en el Hijo. Vosotros en mí, vamos a meternos por dentro de, abre pues por qué lado nos vamos a meter de tú que eres el que está hablando carne, modo carne, cómo nos metemos en ti. Miren las herejías de decir, de interpretar, de introducir de la unidad perfecta, venirla a traer que se introduce una persona por dentro de otra persona. Hasta ahí mi tiempo, Alex. Adelante y explícanos en tus 3 minutos tu doctrina. Bueno, yo también quiero que me explique, porque se me han hecho muchas preguntas. Yo tengo la oportunidad de hacer una. Entonces, si el Padre, cuando el Señor Jesús le oraba al Padre, solamente estaba en el cielo, quiero que me responda esa pregunta. Ahora, el que dice que hay diferentes personas en Dios, no soy yo, son ustedes los trinitarios, y es lo que acabas de decir, y muchas veces. Tú siempre hablas de distinto, de diferente, que el Padre es distinto al Hijo y distinto al Espíritu Santo, pero ahorita, pobre Espíritu Santo de la Trinidad, ni si aparece por ningún lado. Estamos hablando nomás de los dos, el Padre y el Hijo. Entonces, vemos que como presenta la Trinidad en su lógica terrenal, que como el Señor Jesucristo le oraba al Padre, entonces tienen un Dios limitado, que el Padre estaba en el cielo y no podía estar en la tierra. Era imposible para la Trinidad, eso es imposible. No, niño, no diga eso. Eso es imposible que el Padre esté en la tierra, que el Padre, pero la Biblia dice lo contrario. Y no me voy a tomar el tiempo porque textos bastan y sobran para dar eso. Es más, hasta los mismos trinitarios, entre comillas, 1000 atrás y mira al frente, creen eso. Pero no, en la práctica no lo creen, porque creen que el Padre solamente estaba en el cielo. Era imposible que estuviera en la tierra. Ahora quiero que me conteste esa pregunta. Vemos que cuando el Señor Jesucristo oraba como hombre. Entonces dice Enki, no, es que los unicitarios niegan al Hijo de Dios. No, nosotros hacemos una distinción, porque Dios antes de encarnarse no era hombre, pero se hizo hombre. Y a esa manifestación en hombre es la palabra le llama el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, pero nunca le llama el Dios Hijo, como muchos trinitarios aportan y presentan, teniendo una clara pluralidad de dioses, diciendo Dios Hijo al Dios Padre. Entonces, tenemos que ser claros y precisos en nuestras palabras. Claro, cualquiera las puede sacar de contexto, eso es normal. Y cuando ya se está perdiendo el debate, empiezan a hablar de otros videos y decir y esto, y se sacan las palabras de contexto. No, centrémonos en el día de hoy. ¿Qué estamos hablando el día de hoy? Para ver si es cierto que esos argumentos que traemos son fuertes y claros y no hagamos falacias, muñecos de paja, tratando de desmentir y decir esto y acá. Yo sé que aquí la mayoría son trinitarios y me presento con toda honestidad unicitario, gracias al Dios único, todopoderoso, el Señor Jesucristo, que mora en el cielo, en la tierra y en todo, porque lo llena todo. Y para nosotros es todo, no un pedacito. Gracias. Gracias, Alex, por tu exposición. 3 minutos. Bueno, voy con mi tiempo. Otra vez, de nuevo, Alex Mejía no respondió la pregunta. Usted está evadiendo el tema principal. Muchas cosas ha dejado usted allí tiradas.
mire, usted mismo se puso a argumentar. El Padre y el Hijo son diferentes. Luego dijo que yo no dije que eran diferentes. No, no, que va. Está grabado. Para eso es que hacemos la exposición. Porque estás confundido, estimado. Tú hablas por hablar y no sabes lo que estás diciendo. Yo me acuerdo perfectamente de lo que tú has dicho y de lo que yo he dicho. Entonces tú te vas a hablar de los otros hermanos, de otras congregaciones, de por allá, por acá, para poder evadir el tema principal. No has dicho en qué es diferente el Padre, en qué es diferente del Hijo. Entonces, si hay una distinción, ¿cuál es la distinción cuando Jesús hace la oración? Tú dijiste, tengo derecho a preguntar, ¿por qué me bombardean con preguntas? Pero es que no es que te bombardeemos con preguntas, sino que tú mismo te metes en una camisa de 11 varas, te pones a hablar cosas raras y de ahí es que te están surgiendo tantas dudas y preguntas, Alex. Entonces no hables incoherencias si no quieres enredarte en tus propias palabras. Ahora, Alex, tú haces una pregunta. ¿El Padre solamente estaba en el cielo? Alex, yo no he dicho que el Padre no estaba en los cielos o que el Padre no estaba haciendo morada en nosotros o en Jesús. Te lo expliqué. Decir eso era un templo, eso no niega que Jesús sea persona porque yo soy templo del Espíritu Santo. Tú podrías ser templo del Espíritu Santo y eres una persona. Jesús es templo del Espíritu Santo. Ahora tú dices, él quien el Espíritu Santo, ¿por dónde aparece? Eso en el video anterior quedó registrado que Jesús cuando fue bautizado, orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él, donde su compañero dijo que aquí el que oraba no era Jesús, sino Juan Bautista, y dijo que descendió el Espíritu Santo sobre él. ¿Sobre quién? Sobre Juan. Entonces es bien absurdo, ¿verdad? Decir que el que oraba aquí era Juan y no Jesús. ¿Ve? Entonces aquí ese es el problema de la doctrina unicitaria. No solo allí, en Lucas capítulo 10, 21, aquí le respondo la pregunta, dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra. Ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Un solo Dios, Alex. Adelante, Alex, 3 minutos. Gracias, gracias. Bueno, vemos cómo él presenta pasajes como el del bautismo, que no hay oración, pero para él sí son válidos. Pero yo voy a presentar otro pasaje para ver si es válido. Entonces, dice, ve, 20, Juan 12, 29. Y la multitud que estaba allí, dice, y la multitud que estaba ahí y había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otro decía, un ángel le ha hablado. Respondiendo Jesús dijo, no ha venido esta voz por causa mía. Pues si ustedes estudian el contexto, supuestamente el Señor era el que estaba hablando con el Padre, sino por causa de vosotros. Ahora, el juicio de este mundo ahora es principal de este mundo será echado fuera. Y si yo dice, levantando de la tierra a todos atraeré a mí mismo. Oigan, a mí mismo. Pero ¿cuál es el punto esencial? ¿Por qué traigo este pasaje? Porque en el contexto dicen estoy parafraseando, dice, no, es que una multitud dice que un trueno le habló, no fue un ángel, dicen unos. Ahí dirían otros, es el Padre que le habló. Pero ¿qué dice el Señor Jesucristo? Esta voz no ha venido por causa mía, no es para que yo le crea al Padre. Pues si el Padre y yo somos uno, ¿yo para qué tengo que tener una comunicación con el Padre? Sino él como siendo hombre tenía que dar testimonio aquí en la tierra. Ese era el propósito de Dios. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta al hermano Enki. Si el Hijo
antes de ser bautizado, tenía el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios, o tenía otro espíritu? Esa es la pregunta. ¿Era otro espíritu que tenía? Y si era, ¿qué espíritu era? ¿Era santo o no era santo? Entonces, si Jesucristo como hijo le oraba a Dios, porque esa es la pregunta está ahí, le oraba a Dios, y él era Dios, ¿le oraba a otro Dios o se oraba a sí mismo? Es lógica simple. Si el Señor Jesús, siendo hijo, le oraba a Dios como hijo de Dios, ¿le oraba a otro Dios o le oraba al único Dios verdadero? Entonces, nosotros tenemos que usar un poquito, aunque sea un poquito la lógica. No estoy pidiendo mucho, un poquito, sin sesgos religiosos, sin la unicidad. Yo sé que muchos enseñan la unicidad con sesgo religioso. Gracias. Tiempo. Perdón, es que se me había salido la señal, entonces por eso se cayó la pantalla, el stream pues de la pantalla. Bueno, mi estimado Alex, alcancé a escuchar una parte, pero el resto no. Entonces, de todas maneras, voy a tomarme 3 minutos, ¿verdad? Bueno, Alex, hasta ahora, en todo general, lo que has hablado, a mí me parece que eso ni siquiera es unicidad, sino una manera de salirse de la iglesia trinitaria a querer llevar la contraria de lo que dice la Biblia. Por ejemplo, negaste el plural de personas. El uno somos nosotros. Sean ustedes en mí. No explicaste nada de eso. ¿Quiénes están en Jesús? Tú dices, no, es que están morando por dentro. Significa que todos estamos metidos por dentro de ese cuerpo. Porque el Padre también dice que el Padre está en él. Como el Padre está en él y nosotros en él también, entonces todos nosotros nos metemos por dentro de esa carne. Ah, que cuando yo hablo, entonces Jesús hablé y fui yo por medio de Jesús, porque yo también me meto por dentro de Jesús y soy en Jesús y yo en él. Entonces uno habla de su propia cuenta, sino como yo estoy en él, no habla Jesús, él no tiene forma de hablar, sino que habla el Padre, habla usted, hablo yo, todo el mundo habla pues por dentro de un cuerpo de Jesús. Y que como somos el cuerpo de Jesús, que es la iglesia, Jesús no aparece por ningún lado. Esa sería la conclusión. Entonces, Alex, eso no es así, estimado, porque un error va a llevarlo a otro. Usted no explicó la diferencia entre el Padre y el Hijo y la gente está esperando. Usted no presentó una unicidad muy correcta, porque yo la unicidad la conozco. Usted tiene una revelación del nombre ya muy diferente. ¿Por qué se lo digo? Porque otras veces usted dijo, el Padre mora en el cuerpo, por fuera del cuerpo no. Yo le voy a pasar el video de eso. Usted lo dijo, Alex, por fuera del cuerpo no. Ya, usted cree como que Jesús hace oraciones es hacia adentro de su propio cuerpo. Por eso le digo, tráigame Pedro, anda a traer el espejo, Pedro. ¿Y por qué, Señor? No, yo no necesito, yo para qué voy a mirar para arriba. Pásame el espejo porque necesito orarme a mí mismo. ¿Y cómo, Señor? Ponerlo ahí. Porque es que si yo me veo a mí mismo, yo veo al Padre, Pedro. A ver, Padre, ahora sí hablemos de tú a tú. Entonces resulta que dirán, se enloqueció Jesús. Pues nada de eso está en la Biblia, estimado. Porque Jesús no se oró a sí mismo. Por eso él dijo, Padre de nosotros, Padre nuestro, es decir, Padre de nosotros. Padre nuestro, es decir, Padre mío, mi Padre. Jesús oraba así, Padre mío, Padre mío. Yo voy a mostrarle el texto, porque los textos que yo trae, Juan 11, en la resurrección de Lázaro, usted no ha tocado nada de eso, solo parece refutar, sin tocar los textos. Hasta ahí mi tiempo. Adelante, Alex Mejía. Como dice la misma escritura, la suma de tu palabra es la verdad. Entonces Henry dice, no, es que usted tiene que centrarse en este texto, pero él tampoco se centra en el texto, él toca muchos textos. Ahora bien, él dice, no, es que usted presenta otra unicidad. Yo no quiero presentar ni una unicidad colombiana, ni brasileña, ni nada de eso. No,
Yo quiero presentar lo que dice la Escritura y muchos la respaldan. Muchos respaldan lo que yo estoy diciendo. Que se entienda de diferente manera, esa es otra cosa. Ahora, dice Enki, no, es que usted no me explica la diferencia entre el Padre y el Hijo. El que tiene que explicar esa diferencia es usted, porque yo no hago diferencia personal. O sea, yo no hago una diferencia de personas. El que hace una diferencia de personas es usted. Entonces, esa pelota usted tiene que jugar con ella, no yo. Ahora, vamos a ver qué significa Elohim. Elohim es un plural de dioses. Él habla mucho de plural. ¿Qué dice la Real Academia Española de eso? Dice, un adjetivo en grado superlativo. Ese es un plural superlativo, también llamado comparativo de excelencia. Expresa la característica en su grado máximo en las lenguas del mundo de la gradación. Se aplica principalmente a adjetivos calificativos, pero pueden darse también en adverbios, sustantivos, verbos e incluso preposiciones. Vemos que eso no le ayuda a ningún trinitario que usen que la pluralidad de Dios y todo eso. Entonces, Enki dice, no, es que usted no se ha centrado en el tema. El tema es, el Hijo de Dios se oraba a sí mismo, pero vamos a la pregunta, ¿cómo oraba el Señor Jesucristo? Oraba como Dios. Un Dios necesita orar, un Dios todopoderoso. Si el Señor Jesucristo era todopoderoso, oraba como Homo sapiens, como ser humano, o oraba como un Dios. Entonces, él, como se hizo totalmente un Homo sapiens, un ser humano, él oraba como un ser humano, y como ser humano tenía que orar al único Dios verdadero. Y ese Dios verdadero, ¿dónde estaba? Dice Enki, no solamente estaba en el cielo, porque esa pregunta no la respondió. Y no ha respondido la otra pregunta, si antes de que el Señor Jesucristo fuera bautizado tenía otro espíritu o tenía el Espíritu Santo. Tiempo, Alex, gracias. Listo, voy con mis 3 minutos. Bueno, Alex, el tema es si Jesús se oraba a sí mismo. Bueno, usted dice que sí, pero dice que el Padre es diferente al Hijo. Ahora resulta que usted pone a decir que el Padre es diferente al Hijo y que yo se lo tengo que explicar. No, Alex, yo no se lo tengo que explicar, porque eso salió de su boca, donde usted, según la revelación de su doctrina unicitaria, usted tiene un Padre diferente al Hijo. Distinción, dice usted. Que como nosotros también usamos, el Padre es una persona diferente a la persona del Hijo o distinta persona, que entonces yo tengo que explicar. Entonces parece ser que usted se nos está haciendo a la vez trinitario para refutar la Trinidad. No lo puede hacer, estimado, porque usted fue el que habló de la distinción o de que el Padre era diferente al Hijo. ¿Y qué hizo usted, Alex? No respondió, simplemente que él quien responda. Y ve, ¿y yo por qué? Yo le respondo es según mi doctrina, no según el modalismo, patripacianismo y estas herejías que surgen del monarquianismo dinámico y todas estas cosas. Ya, porque usted a veces se hace dinámico, a veces se hace solo Jesús, modalista. Mire, usted dice que bueno, que lo del Dios Hijo, que aquí, que allá, solamente por despistar, porque a veces ustedes hablan el modo Dios Hijo o el modo Padre Hijo, orando al modo Hijo Padre, Hijo modo Padre, Hijo modo Hijo. Modo como el Padre como Hijo y el Hijo como Padre, el Padre como Hijo y el Hijo como Padre. Jesús le dijo a usted allí en el texto, como nosotros. No digo yo como Padre, digo yo como nosotros, ellos sean uno como nosotros. Ese como, sí debería usted usarlo como nosotros. ¿Qué me dijo usted? El quien cree que
ese uno, nosotros, que el plural de personas, nosotros es una sola persona, Elkin. Oye, ¿quién te va a creer eso, Ale? Solamente, como te digo, solamente una gente que quiera presentar que Jesús andaba hablando locuras, ¿verdad? Y el que presente un Jesús loco va a quedar, pues, hablando locuras, como estas cosas de decir que no, que nosotros entonces soy solo y conmigo está el Padre, y resulta que como no se ve el Padre, Jesús tan mentiroso. Decí una vez, el Padre es vos. Uy, ¿qué tal? Bueno, hasta ahí mi tiempo, Alex. Tienes que responder, estimado. Tiempo. Adelante, Alex. Gracias, gracias, Henry. Bueno, dice el estimado Henry, dice, no, es que Alex no responde la diferencia. Bueno, si yo dije, por si acaso, para que ya se le termine, es el único argumento que ha tenido últimamente ya es la diferencia. Bueno, si hay una diferencia, no de personas, sino entre el espíritu y el ser humano. Y eso lo habla la Biblia claro, las obras del ser humano o las obras de la carne y las obras del espíritu. Entonces, en eso yo hago una diferencia, pero no en personas o en ser, de ser como individual. No, 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 no. Un ser, un solo ser. El Padre y el Hijo, siendo el único ser, como una persona que tiene un ser. ¿Y de qué compone una persona? Una persona la compone el cuerpo, el alma y el espíritu. ¿Cuál es ese espíritu que no me ha podido responder y no podrá porque se va a meter en camisa de 11 varas? Y por lo tanto su tesis, como no tiene respuestas a las preguntas que yo le hago, ha perdido el debate claramente, lo ha perdido totalmente. El Señor Jesucristo tenía otro Espíritu Santo o tenía el mismo Espíritu antes de ser bautizado. No tiene respuesta. Yo como unicitario, como dicen, no, es que usted no es unicitario, dicen que usted de otra no, unicitaria, de ay, que no sé qué, y sus excusas. Fácilmente, como yo creo en un solo Dios, para mí es fácil decir, sí, es el mismo espíritu, no tenía otro espíritu, es el único espíritu que lo llena todo, no era otro espíritu contrario, era un solo espíritu, lo que se hizo ahí es para que se cumpliera la profecía. Eso es lo que yo fácilmente podría decir. Ahora, ¿cómo el hermano Enki Grueso de la Trinidad, cómo puede presentar una respuesta a esta pregunta? No puede, es imposible, porque si no, él estaría hablando de dos espíritus. Ahora, el padre le oraba al hijo, perdón, el hijo le oraba al padre. Sí, el hijo le oraba al padre, pero ¿cómo? En condición de hombre. Y el padre, cuando el hijo le oraba, ¿dónde estaba? La Biblia es clara. Puedo buscar muchos como Romanos 9, que tampoco le encanta, no le gusta a Enki. O me puedo ir al Viejo Testamento, donde el Señor dice, yo lo haré yo mismo. Está hablando de él mismo, no de otro sujeto diferente. Toda la Biblia, como ellos dicen, no, es que los que en el tiempo del Señor Jesucristo no creían en el Señor Jesucristo, por eso ellos creían en un solo Dios, en la unicidad. No, literalmente los hebreos creían en un solo Dios porque solamente hay un solo Dios. Lo que ellos no creían que se Tiempo, manifestó en estimado, carne. tiempo. Gracias, Alex. Tiempo. Bueno, 3 minutos voy a hablar. Alex, eh, usted al final, ¿qué hizo? No, el tema principal, el texto, Juan no lo has 11:41. tocado. No lo has tocado. Cierra el micrófono un momentico. En Juan 11:41, Jesús dijo, alzó los ojos a lo alto y dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Entonces tú eres el que no tiene al Padre arriba en los cielos, sino dentro del cuerpo de Jesús. Porque te gusta mucho hablar que el Padre está él quien en los cielos, en el cuerpo de Jesús y en el cuerpo de Jesús. Y en otro video dijiste, por fuera del cuerpo de Jesús no hay Padre, eso lo quedó grabado, yo te voy a mostrar el video. Entonces tú debes entender, yo te lo expliqué, que somos templo de Dios, ¿verdad?
conmigo está el Padre. Y Jesús dijo, conmigo está el Padre, conmigo. Entonces, ¿qué padre dijo que estaba con el Padre, Alex? En la tierra, pues, estaba con Jesús, para que me entiendas, y en los cielos. Pero el Padre no es terrenal, sino Padre celestial, de donde procede todo lo creado, y Jesús descendió a este mundo. Yo soy de arriba, vosotros de abajo. Ese yo soy es del Hijo. Alex, que es el que hace las oraciones. Ahora, ¿tú crees que el alma de Jesús era puro padre? Era puro padre. Padre, te entrego mi espíritu. Ah, el Padre entregó para allá un espíritu padre. Ah, entonces, Alex, si el alma de Jesús es el mismo Padre, ¿verdad? Entonces tú tienes al Padre triste. Mira lo que dice, mi alma está triste. Ay, entonces mi Padre, qué triste está por dentro de mi cuerpo. Ay, Padre, prepárate porque va a venir un romano y nos va a atravesar. Ah, ¿qué tal? Entonces dice, hasta la muerte. Ay, Padre, prepárate, mi alma que es el Padre. Mira pues, tú tienes mi alma que es el Padre, está triste. Ah, Marcos 14:34, vaya interpretación. Hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Resulta que hasta la muerte era que entonces el alma, el Padre se ponía triste, según tú. Entonces tú tienes el alma como el mismo Padre, porque tú no lees Biblia, Alex, ponte a leer para luego venir a representar a no solo Jesús en estos debates, Alex. Mira, aquí vuelve y repite Mateo 26:36. Entonces, Alex está realmente torciendo la Sagrada Escritura. Dice, Dios es uno, pero tuerce todo. 3 minutos. Adelante, Alex Mejía. Sí, ahorita te voy a leer el pasaje y te voy a tocar el pasaje que me estás diciendo. Nomás vine a agarrar una agüita aquí porque está buena la plática. Bueno, como vemos, ignoró totalmente la pregunta el hermano Enki. La ignoró. Haz de cuenta que no contestó. Mas, sin embargo, todas las preguntas que él me ha hecho, yo se las he contestado. Aunque a él no le guste mi respuesta, yo se las he contestado. Entonces él dice, no, es que no ha tocado el pasaje que yo traje, Juan 11:41. Dice, quitaron pues la piedra de donde estaba, de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Oigan el contexto. Yo sabía que siempre me oyes, se oye igualito a lo que leí en el otro cuando dice que fue un trueno o un ángel que le habló. Dice, yo sabía que siempre me oyes, pero lo digo por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Oigan, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, sal fuera. Entonces, ¿qué es el contexto? ¿Qué está presentando? ¿Cuál era el motivo de todas las cosas que hacía el Señor Jesús como hombre? Porque dice la palabra de Dios, gran potestad le ha dado Dios a los hombres cuando el Señor Jesucristo levantó al paralítico. No dijo, gran potestad el Señor Padre le ha dado al Dios Hijo. No, siempre la Biblia habla del hombre, del Hijo del hombre. Gran potestad le ha dado. ¿Por qué eso no lo resaltan los trinitarios? Porque los que niegan, los trinitarios, los que niegan que el Dios manifestado en carne es Jesucristo, son los trinitarios. Al no hacer esa distinción, que Dios se manifestó en carne, pero nunca dejó de ser Dios, sino con el propósito, el postrer Harán, el segundo, que es el Dios mismo, el Señor Jesucristo. ¿Qué significa Jesús? O Jehová salva, el Señor salva, el mismo Dios, no hay otro fuera de mí, dice la palabra de Dios. Entonces, si él estaba orando al Padre, ¿era para que él se comunicara con el Padre?
¿O era para que la multitud lo escuchara? ¿Qué dice el contexto? Era por causa de la multitud. Ahora, las respuestas, la pregunta sigue en pie. Cuando el Señor Jesucristo, antes de ser bautizado, tenía otro espíritu, ¿o era el mismo espíritu? Dice, bueno, luego sigo con lo que estaba hablando de que si tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Gracias, Alex. 3 minutos. Bueno, ustedes escucharon que yo le vengo respondiendo las preguntas al estimado Alex Mejía. Después de 1 hora de debatir, es que viene a tocar el pasaje que él mismo leyó al principio y apenas viene él a explicarlo. Vea, póngale pues cuidado. Tocando, mordiendo de como decía el hermano Luis Carlos, vean el video que tiene como de 4 horas donde dice, es como perseguir un conejo. Se mete por un túnel, por el otro, por puros conejitos. Brinca para aquí, brinca para allá. Un conejito. Alex Mejía hoy nos vino en modo conejo, hablando de cosas y que yo responda cuando la pregunta ya está en el panel. Ahora, él pregunta que, ya le hablé, la omnipotencia del Padre está con su Hijo, ¿verdad? Él preguntó, por ejemplo, también me hizo esta pregunta, que es que si había otro espíritu. No, Ale, es que yo le mostré a usted el alma de Jesús, como ahí entrega el Espíritu, usted dice, que cuando fue bautizado, que entonces yo le mostré Lucas 3:21, donde Jesús está orando y usted dijo, no, ahí no está orando, como dice Johan Coronado. Cuando dice, y Jesús, cuando fue bautizado, orando, el cielo se abrió y vino sobre él el Espíritu Santo. Y usted me dice, él quien tiene que decir que Jesús es el mismo Espíritu Santo. Entonces usted tiene al Espíritu Santo descendiendo como paloma, haciendo oraciones. Mírenlo aquí. Resulta que el que Alex Mejía en esta unicidad, creo que eso es una herejía, tiene al Espíritu Santo orando. Ojo, Alex Mejía quiere presentar al Espíritu descendiendo orando. Jesús se queda mirando, mire, miren la imagen, mírenlo aquí. El Jesús de Alex Mejía es este que está acá, con la boca cerradita, y se queda mirando al Espíritu, cómo desciende en forma corporal el Espíritu, haciendo oraciones. Porque resulta que no es el Hijo de Dios que hace oraciones, sino el Espíritu Santo es el que hace oraciones. En la doctrina de Alex Mejía. ¿Cómo va a ser el mismo, Alex? Qué pregunta tan absurda, eso no va ni viene. Acá lo interesante es que gracias te doy por haberme oído. ¿Quién oyó a Jesús? Usted dice, pues, él mismo se oyó. Ay, Alex, como yo decir, yo ando hablando aquí, hablando. Él, ¿quién me habló? Y yo decir, no, mire, yo cuando hablo yo mismo me oigo, entonces yo mismo es que me hablo a mí mismo y me oigo yo mismo. Alex. Alex, pero si aquí dice, mira lo que dice acá, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud. O sea, Jesús está diciendo, yo no necesitaba presentar que así en voz alta, pues, la oración, pero lo hice por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. Hasta ahí mi tiempo. Adelante, Alex. Vemos que no responde la pregunta, dice que es el alma, nadie está hablando del alma. Estamos hablando si el Señor Jesucristo tenía otro espíritu antes de ser bautizado o era el mismo. Dice, no, es que nosotros somos bautizados y tenemos el espíritu. Sí, pero nosotros tenemos un espíritu de hombre entonces tenemos el mismo espíritu de Dios. No, tenemos un espíritu de hombre. Ahora, la pregunta es, el Señor Jesucristo, ¿qué espíritu tenía? ¿Tenía espíritu de Dios o tenía espíritu de hombre cuando nació? Antes de ser bautizado, ¿qué espíritu tenía? No tiene respuesta. Se va el alma, se va y hace un circo, maroma, teatro y nada que responde. Pero vamos a dejar esa respuesta en el hielo de allá de Alaska a ver si se derrite. Entonces, él dice que Alex Mejía tiene al Señor Jesús orando hacia arriba, pero como él ya sabía que el Padre siempre le oye, él mismo me da la respuesta, él mismo me da la razón.
Porque él dice, no, él no necesitaba decirlo, porque el Padre siempre le oye. Pero ¿por qué le oye? Y él dice, no, es que Alex dice que el Padre solamente estaba en el Señor Jesucristo. No, amigo Enki, el que limita al Padre es usted. El Padre lo llena todo, como yo presenté. Está, si debajo y si en el Seol, en el mismo infierno, me voy, allá está el Padre. Si en lo profundo del mar, allá está el Padre. Es más, afuera de todo el universo, allá está el Padre. Pero ese Padre se manifestó en carne y a esa manifestación, porque se hizo hombre, Dios no era hombre, se hizo hombre y a esa manifestación se le llama hijo. Y para demostrarnos a nosotros cómo debemos orar, entonces era un ventrílogo. Háblele como usted quiera, saque sus conclusiones, diga lo que usted quiera decir. Yo no limito a Dios. Él puede ser Dios y hombre a la misma vez porque Él es todopoderoso. Pero eso no cabe en la mente trinitaria. Claro que no, porque ellos tienen tres diferentes seres o tres diferentes personas, distintas unas de las otras. O sea, totalmente distintas. Y así lo presenta la Trinidad. El triángulo de la Trinidad, el Padre arriba, el Hijo a la derecha o a la izquierda, y este no es el Padre ni este es el Hijo, pero este es Dios y este es Dios. Eso es lo que presenta la Trinidad. ¿Qué presenta la unicidad? No, este es un solo ser y el Padre es el Hijo y el Hijo es el Padre. Uno somos, no dos ni tres. Pare de contar, amigo. Tiempo, Alex. Gracias, Alex Mejía. Bueno, voy con mi tiempo. Alex, no. Yo ya no le voy a responder más. Usted dice, no respondió. ¿Y qué va a creer lo que yo le digo? Resulta que Jesús está orando en el bautismo. Él dice, no se respondió a él, pero ¿qué va a creer si se está haciendo anticristo? Él no ve por ningún lado al Hijo, a la persona del Hijo de Dios, no lo ve por ningún lado. Él ve, es él quien el Espíritu, míralo ahí. O sea, él tiene al Espíritu Santo orando y bautizado el Espíritu Santo. No les digo, no ve a la persona del Hijo de Dios. No oró realmente entonces el Hijo de Dios, oró el Espíritu Santo para darle Mejía. ¿Cómo va a ser salvo con una doctrina tan chueca y tan torcida como esta, donde yo le muestro el texto, mírenlo allí, Jesús siendo bautizado y orando, el cielo se abrió? ¿Qué dice él? Jesús no oraba ahí, ¿vio? Porque él lo pone como en la foto, se quedó callado. Ahí la foto lo tomaron cuando él tomó un respirito para hablar. Ahí está diciendo la letra P, Padre, ¿ah? Gracias te doy por haberme oído. Mira, acá en Juan 16, en Juan 11, ahí lo está diciendo. Lo oyeron y tú no tienes ahí, tienes ese el anticristo, estimado. Por eso es que no ves allí al Hijo de Dios. Dice Juan 8:28. Recuerden que el anticristo lo predica el patripaciano Jesús Miranda. Tengo un video ahí del 666. Él enseñó esta doctrina que enseña Alex Mejía. Puro 666, donde Jesús Miranda, todo endemoniado, marcó a la gente con ese nombre, número, marca de la bestia. ¿Y qué dijo ese patripaciano? Solo Jesús. Somos los anticristos. Abiertamente. Ahora le va a decir, no, yo no soy anticristo. Usted es un anticristo, el 666, que enseña lo mismo que Jesús Miranda, estimado. Dice que nada hago por mí mismo. Usted dice, ¿cómo, Elkin? Que no hago nada por mí mismo, Alex, sino que según me enseñó el Padre, según me enseñó el Padre, según me enseñó el Padre, así hablo, como el Padre me lo enseñó. Ahora, usted dice en la omnipotencia, usted dice, Elkin, en el infierno también está el Padre. Como negando el Padre Celestial y lo ponen los inframundos, ¿verdad? El Padre puede estar en todo lugar, pero ese inframundo, él no es del mismo infierno, él es de arriba, Alex. Entonces usted tiene que entender que cuando Jesús vino a este mundo, dice así, no estoy solo, dijo Jesús, usted lo tiene solo unipersonalmente, no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Hasta ahí mi tiempo. El Padre está conmigo, Alex.
Adelante, Alex Mejía, y vamos redondeando para cerrar el video. Gloria a Dios. Adelante, Gracias, Alex. gracias, estimado. Dice Mateo 13. Entonces Jesús vino de Galilea al Jordán, presentándose a Juan para ser bautizado por él. Mas Juan trataba de impresionarlo. Mire que Juan trataba de impresionarlo, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. ¿Por qué Juan le dice, yo necesito ser bautizado por ti? Porque Juan sabía que Jesús era antes que Juan. Jesús, como Dios, no tenía que ser bautizado. ¿De qué manera fue bautizado el Señor Jesús como hombre? Pero Jesús le respondió, permítelo ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces se lo permitió. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí que los cielos le fueron abiertos, y vino el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Ahora, el Espíritu de Dios, de Dios. Ahora, para la Trinidad solamente hay un Dios. Pregunta que hago. Ese Espíritu de Dios era otro Dios diferente era otro espíritu diferente al del Señor Jesucristo. No quiere responder el hermano, no va a responder porque esas preguntas no les conviene. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo, el amado, en quien he puesto mi complacencia. Así dice. Entonces vemos que estas cosas, ¿para qué acontecieron? Para que toda justicia fuera hecha. Vamos a ver qué dice aquí. He puesto mi complacencia. Otro dice, en sí se desea saber cuál es el sentido de aquella voz que sonó. Nótese que aunque los tres evangelistas no refieren las mismas palabras, sí dicen la misma sentencia, que el Padre se complace en el Hijo, se conoce desde luego en las palabras, en ti me he complacido, que el Padre se complaciese en los hombres, al decir que se ha complacido para que se entienda que esto se ha dicho para todos los evangelistas, como si se dijese en él, he constituido todas mis complacencias, esto es, ha comentado cuándo puede complacerme. Agustín de Hipona, Tiempo, estimado, tiempo. Bueno, Alex, gracias. Vamos a ir ya cerrando porque pues se nos ha ido pasando el tiempo. Voy a hablar mis 3 minutos y luego yo te doy 3 para que ya allí das la conclusión y ya ahí nos despedimos de los hermanos que están en el chat. Bueno, resulta que Alex está haciendo una mala lectura allí. Dice Juan 14:16. Mire cómo Jesús les habla de la oración a los apóstoles, porque orar es hacer súplicas y rogar. Juan 14:16. Usted les gusta mucho Juan 14, ¿verdad? Pero Jesús, mire lo que dice. Y yo rogaré. ¿A quién, Alex? Yo me voy a rogar a mí mismo, Elkin. No, ahí no dice eso, mentirosos anticristo, porque es que, estimado, si usted no cree que aquí no es el Padre rogando al Padre, Alex. Yo rogaré. A nadie rogaré, Elkin, porque es que ¿a quién voy a rogar si soy el Padre mismo? Ahí no dice, Alex, no hay texto que enseñe eso, se llama el espíritu anticristo, el 666, Jesús Miranda. Yo rogaré al Padre. ¿Al Padre de quién? Pues al Padre mío, porque le decía, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, Padre mío. En el Espíritu decía, Padre mío, te doy gracias.
Dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Usted dice, el que nunca va a responder. Ya le respondí. Ahora, cuando Jesús dijo otro consolador, no se está refiriendo a otro Dios. Ajá, el que entonces se está refiriendo a que se oraba y rogaba a él mismo, al otro consolador, él mismo. Alex, ¿para qué Jesús va a escribir esto? Estos son plurales de sustantivos que están refiriéndose a persona distinta. Yo es una persona. Tú eres mi hijo, ahí habla otra persona, a otra persona. No dice yo mismo soy mi hijo amado mismo, no Alex. Profecías de Isaías 42 del siervo de Jehová. Ahora usted seguro hablará del siervo de Jehová, de las profecías de Isaías 43, donde ahora reprende a Jacob, donde ella escoge un pueblo. Pero dice acá, he aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones, traerá justicia a las naciones. Padre, Hijo escogido y Espíritu Santo, desde el Antiguo Testamento, el contexto bíblico lo predica solamente la doctrina de la Trinidad, de la única doctrina que enseña un solo Dios, donde está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Usted tiene un Jesús solo, estimado, ahí sale condenándose, está en mi tiempo. Adelante, Alex. Bueno, gracias. Lo que le digo, el hermano Enki no hace la distinción que hace las escrituras. De que cuando el Señor Jesucristo oraba, ¿de qué forma oraba? Si él dice, él oraba como Dios o oraba como hombre. Y a eso le llaman los trinitarios la unión hipostática. Ahora dice, no podemos hablar de la unión hipostática. ¿Por qué los trinitarios hacen diferencia de temas y esto no lo puedes tocar y esto sí lo puedes tocar? Y le empiezan a hablar a uno de hereje y que eres anticristo y esto y lo otro. Cuando ya usted vea firmemente, cuando un trinitario ya no tiene argumentos, empieza a decir que eres un hereje, que eres un anticristo, pero no se sujeta a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo ni a la doctrina que es conforme a la piedad. ¿Cuál es esa doctrina? Que es el conforme a la piedad, el misterio según la piedad, que Dios se manifestó en carne y que nosotros debemos amar al prójimo como nosotros mismos, así como Dios nos amó. Esa es la única doctrina que existe. No podemos estar diciendo que Dios es un Dios múltiple, o que Dios es un Dios plural, como dice el hermano Enki. No, Dios no es un Dios pluralista, no existe eso en la Biblia. No es que el Hijo, él estaba orando al Padre y el Padre estaba sujetado allá en el cielo y no podía estar aquí en la tierra. Dice, no, es que el Padre no pertenece al infierno. No, el Padre no pertenece al infierno, el hermano Enki, sobrepasa al infierno. El infierno le pertenece a él, porque todas las cosas son por él, todas, no solamente la tierra, los cielos de los cielos, debajo de toda la creación le pertenece a él. Él es el que hizo todas las cosas y son pertenencias de él. Y cuando el Señor Jesucristo oraba al Padre, lo hacía como forma o como manifestación en esa distinción como un hombre, para que se cumpliera toda la ley, como el Señor Jesucristo le dijo a Juan el Bautista. Por eso fue bautizado, por eso es que fue todas las cosas que pasaron en los 4 evangelios, es para dar distinción que Dios se manifestó en carne. No hay otro Dios, es un solo Dios. No se dejen meter cuentos chinos de que hay 3 personas distintas. No existe, porque cuando hablamos de 3 personas, hablamos de 3 seres diferentes. Y muchos dicen, es un sustancial con el Padre, son de una sola sustancia. Entonces, yo soy sustancial con Enki porque somos de la misma raza humana, pero Enki es Enki y yo soy yo. No, el Padre es uno solo con el Hijo, no son 2 son iguales. Gracias, Alex, tiempo.
Bueno, ahí voy con... Mire, escuchen cómo Alex evade. Cierra el micrófono, porfa. Los textos de a quién rogó ese padre de Alex. Ese padre de Alex dice, cuento chino. Ay, no, no, Dios, que yo hice la unicidad en la China. Puro patripaciano chino se llegó de allá del país comunista, de la gran China comunista. El Partido Comunista Chino metió aquí una secta unicitaria donde Jesucristo es que el Padre hecho una mujer. Vaya entonces usted y bautícese en el nombre de una mujer y venga y traiga sus herejías. Porque usted dice, no, no me llame anticristo, es que anticristo yo sé por qué le dije, porque usted predica esa doctrina de Jesús Miranda 666, por eso le dije, es Jesús Miranda que dice, somos los anticristos cuando enseñan el patripacianismo, esto el Jesús solo. No, Ale, no es otro Dios, la Trinidad enseña esto mismo y lo defiende, usted lo está negando, usted ni tocó el texto, mire Alex. Entonces, usted acá, lo del bautismo, básicamente, ¿para qué lo toca? Si usted lo está negando, que hay un Padre, un Hijo, un Espíritu Santo. Incluso se escuchó cuando usted dijo, no que el Hijo oraba al Padre, Alex. Usted lo dijo, Alex. Usted dijo, no que el Hijo oraba al Padre. ¿Ya? Entonces, Alex Mejía, yo anoté algo que usted dijo. Usted primero dijo, el Padre oraba al Hijo, Elkin haciéndome pregunta. Y dijo, ay, perdón. Eso quedó grabado. El Padre oraba al Hijo, es que usted sí tiene al Padre Celestial orando al Hijo. ¿Quién es el que hace las oraciones? Usted tiene al Padre orando al Hijo. Por eso le dice el título, Jesús es el Hijo de Dios, se oraba a sí mismo. Usted dice, sí, Él es el Padre que oraba al Hijo. Claro, entonces, Alex, respóndame. Qué bueno que usted nos hablara si el Padre oró al Hijo. Qué curioso que Alex dice después, no, perdón, no, digo, el Hijo oraba al Padre. Ahora, como hombre, ese como. Ahora, Alex, nadie niega la manifestación de Dios en carne, porque el verbo de Dios fue hecho carne, el verbo. El que viene en vestiduras teñido en sangre, es verbo de Dios. Él estaba en el principio con el Padre y se nos manifestó. No, puro cuento chino. Resulta que Ale no cree en la Biblia. ¿Por qué? Porque dicen, ojo con lo que el King dice, Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Y el verso 14 dice, fue hecho carne. Usted tiene hecho carne no al verbo. Usted hizo carne, fue al Padre haciendo oraciones al Hijo, Ale. El Padre hizo oraciones al Hijo, Ale. Dígame, el Padre hizo oraciones al Hijo. Ojalá me responda esa pregunta, Alex. Adelante, 3 minutos. Gracias, gracias. No, yo le respondí la pregunta, estimado Enki. Dice, ¿quién hacía rogativas al Padre? Dice, no tocó el texto, pero yo le estoy diciendo quién hacía rogativas al Padre. Ahora, él quiere decir de un error que yo cometí al hablar, porque todos nos equivocamos. Enki también comete muchos errores, pero yo como no estoy pendiente de los errores que él comete, sino como yo soy honesto y no quiero subir videitos. Yo voy a abrir un canal muy pronto y no voy a andar subiendo videitos ahí sacados de contexto, pedacitos chiquititos, chiquititos, para decir esto fue lo que dijo y esto es lo que piensa y por eso es un hereje. Usted dígame hereje, dígame hijo del diablo, dígame lo que quiera. No se preocupe, que Dios lo bendiga. Ahora, yo lo que le digo es que en esa diferencia usted dice, oh, Juan 1:1, el verbo era con Dios y el Dios era el verbo o la palabra. ¿Por qué no dice la palabra era con Dios? Porque eso también se puede traducir como palabra. ¿Por qué los trinitarios no usan la palabra era Dios y la palabra era con Dios y la palabra era Dios y en el principio era la palabra? Estoy parafraseando. ¿Por qué no dicen eso los trinitarios? Cuando el Señor Jesucristo dice, mis palabras que le ha hablado, estas palabras lo juzgarán. Entonces el Señor Jesucristo está hablando de otro individuo. No, está hablando del mismo individuo, porque la palabra no es un sujeto aparte. Por eso es que la Trinidad no aparece en las Escrituras, no aparece por ningún lado, lastimosamente. Pero el hermano Enki dice, no, es que
los que hacen una diferencia son es Alex. Yo tengo una universidad diferente. No, los que hacen una diferencia de personas son los trinitarios, donde dicen que el Padre estaba en el cielo nomás. No se podía bajar de allá de esa nube el Padre. El Padre estaba anclado allá en el cielo. Paro el tiempo, estimado, le queda 1 minuto. Hágame el favor y me responde la pregunta. Si el Padre oraba al Hijo, adelante, Alex. Ya le aclaré desde el principio, le aclaré que usted hace un monigote de paja con un error que yo cometí y ahí mismo lo aclaro, pero como quiere sacar pedacitos de contexto de la palabra, de las palabras que uno dice, ahí mismo yo lo aclaro, ahí está, me equivoqué, ve, digo yo, el hijo le ora al padre. Entonces usted de ahí quiere sacar y me robó el tiempo porque iba a presentar un pasaje, pero me lo robó. Está bien, no ¿Cómo se que, preocupe, pero ya le perdón, contesté, ya le paro acá contesté. el tiempo, espere, ¿cómo que me robó el tiempo? Yo para el tiempo, para decirle a usted que explique si el Padre oró al Hijo. ¿A dónde le robó el tiempo a usted? ¿A dónde? A Mire, cuando usted me interrumpe, porque usted me dice, no me contestó la pero, palabra. pero estoy parando el tiempo, Alex, porque no respondes la pregunta. La pregunta fue si el Padre oró al Hijo, sí Ya o no. y no le voy a responder esa pregunta porque fue una equivocación en lo que yo estaba presentando. En vez de decir yo, hijo, dije padre, y luego ahí mismo yo me rectifico. No haga muñecos de paja. No le voy a responder una pregunta lo cual yo no creo. Entonces, usted mismo dijo, oh, él mismo se rectificó. Usted mismo lo acaba de decir. Porque si usted sabe honestamente que yo no pienso eso, ¿por qué hace preguntas o sea, que son totalmente deshonestas, nomás para desviar la conversación? Pero le gané el debate porque nunca demostró si el Espíritu estaba antes del Señor Jesucristo, antes de ser Tiempo, bautizado. Alex, 3 minutos, tiempo. Ahí no te he robado tiempo ni nada. Para eso lo pausé. Bueno, Alex, voy a hablar mis últimos 3 minutos. Alex, no digas deshonesto ni que trampa. Lo del anticristo lo predica Jesús Miranda, que es patripaciano, que enseña lo mismo que tú. Él se define como anticristos. El nombre es el 666, una revelación, donde Jesús es ese nombre y Jesús es el mismo Padre. Mira el video, yo hice un video ahí, eso lo dice es él. Ahora, porque yo te digo que salgas de esa doctrina y no te hagas Pare anticristo. poquito el tiempo, pare poquito el tiempo para decirle algo. Usted ni sabe qué es patricianismo. Dice títulos y cosas. Usted no entiende los padres de la iglesia. No hable de lo que no entiende. Usted nomás repite lo que otras personas dicen. Si usted no ha leído los padres de la Alex, iglesia, limítese cierra, solamente a lo que sabe. ya, cierra el micrófono. Cierra el micrófono porque no me interrumpas, porque yo te interrumpí fue porque no respondías la pregunta y voy ahí a ese punto. Déjame, yo sigo hablando. Patripacianismo es una herejía muy antigua que predicó en el siglo II unos romanos, ojo con lo que digo, Noeto y Praxia, el uno discípulo del otro. Estos enseñaban que el Padre Celestial era el mismo Hijo sufriendo, padeciendo los dolores en la cruz. ¿O no es eso lo que usted enseña? ¿O es algo diferente? Usted dice, yo no sé qué es patripaciano. Jesús Miranda es un anticristo, él mismo se definía así. Y es que anticristo es el que niega al Padre y niega al Hijo enviado. Niega al enviado y al que envía. Usted tiene una pregunta que no quiso responder, que surgió de lo mismo que usted dijo, Alex. ¿Cuál era la pregunta? Cuando usted sí se equivocó, bueno, reconoció que se equivocó. Claro, el Padre no oraba al mismo Hijo, Alex. ¿Ya? Entonces usted con eso está reconociendo, usted no refutó a nadie aquí, sino que usted presentó una unicidad donde usted mismo, Ale, está diciendo, no, Elkin, es que me equivoqué, el Padre no estaba orando. Asimismo, es decir, al Hijo Jesús, usted le llama aquí Padre orando, oraba a este mismo Hijo porque él mismo
Entonces usted dijo, no, ¿cómo que el Padre va a orar al Hijo? Usted lo tiene así, Alex. Aquí te tiene a Jesús, siendo el Padre orando, Alex. ¿A quién? A sí mismo, al Hijo que ora. Entonces o surge otra pregunta. Usted dice, no va a responder eso, Alex, porque es que usted no lo puede responder porque no está en la Biblia. Entonces oraban el Padre y el Hijo, ya que usted a veces dice, es el mismo, pero diferentes. Distinción. Qué tremendo. Entonces, Alex, póngase serio, mi hermanito, y póngase a estudiar de verdad, a leer la Biblia. No se ponga a refutar Trinidad por refutar la Trinidad cuando usted ni siquiera se sujeta a los temas. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, estimado Ale, no sé si quieras decir algo más o vamos a cerrar el video porque llevamos 1 hora 43. ¿Quieres hablar otros 3 minutos y cerrar o cerramos aquí? Tú verás. No, como tú quieras, hermano. Como tú quieras, si quieres a otros 3 minutos o si quieres cerrar ya, pues cerramos. Bueno, yo quisiera ya despedirme de los hermanos en el chat. Y gracias, Alex. Ha sido de todas maneras muy respetuoso. Yo no te ataco aquí ti como persona, ni con odio ni nada, tú sabes. Yo sé que tú tampoco a mí. Esto es, así es la apologética, estimado. Es para que la gente pueda escoger qué doctrina es bíblica, ¿verdad? Amén, Si amén, la amén. tuya o la mía.